Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos abundantemente. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias a Dios, nosotros comenzamos una nueva semana y todo ha pasado muy rápido, ¿no es? ¿Usted ha observado? Los días están siendo abreviados, o sea, los días continúan con 24 horas. Pero esas 24 horas parece que se están transformando, digamos, en 12 horas. ¿Por qué? Porque ellas están corriendo velozmente, ¿no es? El tiempo está corriendo velozmente. Y yo creo en mi fe que esto se cumple aquello que Jesús habló, que si aquellos días que estaba hablando sobre los finales, el final del tiempo, si en aquellos días no fuesen abreviados, muchos irían a perderse o pocos se salvarían. Entonces, es por eso que los días están corriendo rápido. Bien, yo quería hablar con usted hoy el asunto que nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo. Alguien preguntó, obispo, a mí me gustaría hablar sobre este asunto. Alguien preguntó, obispo, ¿qué significa andar en espíritu? Significa andar en el Espíritu Santo, ¿no es? Muchas personas no saben qué es lo que esto significa, que es el consejo, la orientación bíblica, la orientación del propio Espíritu Santo. Andad en espíritu. ¿Qué significa andar en espíritu? Nosotros vamos a tratar de un asunto fuera de moda. Andad en espíritu es andar fuera de moda. Es esto. Es andar contrario a este mundo. Es andar en paz consigo mismo, pero sobre todo con Dios. Cuando uno está en espíritu, uno está en paz, completamente en paz con nosotros mismos y sobre todo con Dios, porque si no hubiese una paz con Dios, no habrá paz interior. Entonces, andar en espíritu, en principio, es así. Es en paz con Él mismo y, sobre todo, con Dios. Ahora, para que usted ande con paz consigo mismo y sobre todo con Dios, tiene que pagarse un precio. Tiene que pagar un precio. Tiene que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es negar al mundo, es negar al reino de este mundo, que es el reino de la moda. Es esto. ¿Qué es lo que la moda dicta? La moda dicta todo lo que nos sirve. La moda dicta costumbres contrarias a lo que nosotros aprendemos allá atrás con nuestros padres. Disciplina, orden, familia, casamiento, matrimonio, alianza con Dios. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Allá atrás, el temor a Dios, esto andar en contramano de este mundo, que es andar en la carne, habla con respecto a la persona que anda en la moda de este mundo, pero anda contrario a las costumbres de este mundo. Entonces, andar en espíritu, yo creo que es andar en contramano de este mundo, sucio, podrido, malo, perverso, cruel. O sea,
andar en el espíritu significa andar fuera de la moda. Es esto. Andar en el espíritu significa andar fuera de la moda. Porque la moda es andar en el pecado. La moda es andar en el pecado, es satisfacer los caprichos, deseos, las codicias de la carne. Esa es la moda. Entonces, cuando nosotros tratamos de este asunto de andar en espíritu, nosotros tratamos de un asunto que habla con respecto al mundo de Dios, al reino de Dios. El reino de Dios es el reino de la decencia, de la integridad, de la moral, de la disciplina, del orden. Bien, este es el reino de Dios. El reino de este mundo es el reino del desorden. ¿Sabe? Aquel niño que los padres educan y le obligan a hacer lo que ellos quieren. Todo correctito, ser disciplinado. Pero aquel niño obedece porque si no obedece, ella queda de castigo o alguna cosa de esta naturaleza. Pero cuando ella crece, ella ahora dice, ya no tengo que dar a nadie, tengo que darle explicaciones, ya cae en la moda, cae en la carne. Y ahí vienen los desastres, vienen las concupiscencias, las codicias, viene el mal. Entonces, usted ve ahí jóvenes perdiéndose en los vicios, en las drogas, en la prostitución, en una vida desarreglada, en una vida completamente irregular. Pero es la moda, es la moda. ¿Por qué? Porque el mundo yace el maligno, el mundo yace en el maligno. Y quien ama al mundo, dice el texto sagrado, el amor del Padre no está en él. Entonces, para que usted ande en espíritu, usted tiene que contradecir la moda, que es la sociedad en cual vivimos. En cualquier lugar del mundo es así. La persona trabaja, lucha a veces, para vivir en la moda. Pero vivir en la moda no es solamente colocarse una ropa actual, sino que es colocarse el vestido, el carácter del mundo sobre todo, y hacer lo que el mundo le gusta. Entonces, andar en espíritu, en un principio, es andar en armonía con Dios, con el Espíritu Santo. Y para que usted ande en armonía con el Espíritu Santo, ¿usted cómo va a saber? Las Escrituras Sagradas enseñan cómo nosotros debemos amar, cómo nosotros nos debemos comportar, cómo nosotros debemos vivir, para que agrademos a Dios y también vengamos a amar a nuestro semejante. Vivir en espíritu es vivir en armonía con Dios. Esta es la realidad. Y cuando uno anda en armonía con Dios, uno vive en paz. Entonces, muchas personas dicen, caramba, yo daría todo lo que tengo para tener un momento de paz. ¿Por qué no tengo un momento de paz? Porque está en la moda del mundo. Y la moda del mundo es desorden, es indisciplina, es hacer lo que la carne son los deseos, es una forma de hablar de las inclinaciones del corazón, de los sentimientos. Entonces, la persona le da razón a sus 5 sentidos
Y esto es andar en la carne. Ella atiende a los caprichos de sus sentidos, de sus sentimientos. Y andar en el Espíritu es usted satisfacer la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Porque la Biblia es lo que la Biblia habla. Está aquí escrito claramente que quien anda en la carne se inclina para la muerte. Es eso aquí. Quien anda en la carne, quien anda en la carne, está inclinado para la muerte. Entonces, por eso este mundo está muriendo. Las personas están viviendo una vida muerta, sufriendo, sin paz, sin alegría, sin vida. Son personas que trabajan, luchan, dan todo de lo mejor que tienen y como resultado, ellas tienen depresión, ellas viven en la ansiedad, son personas vacías, tristes. Entonces, todo esto habla con respecto a la moda del mundo. Es andar en la carne. Entonces, si usted quiere evaluarse, pesarse, si usted está en la carne o en el espíritu, si usted anda en el espíritu o en la carne, basta que usted se evalúe. Evalúe su vida, su comportamiento, su ética. Porque la Biblia habla aquí en un lenguaje popular. Ella habla así. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que andar en la carne es atender a los caprichos de la carne. Y son, tome nota ahí, inmoralidad sexual, impureza, indecencia, adoración de ídolos, que es idolatría, hechicería, enemistad, peleas, celos, excesos de rabia, egoísmo, desunión, divisiones, envidias, bebederas, borracheras y otras cosas parecidas con esas también. Hablando aquí en un lenguaje con la Biblia actualizada. Entonces, es una versión más, es un lenguaje muy parecido al que nosotros usamos hoy. Solo que uno tiene que tener cuidado, porque este lenguaje viene a distorsionar mucho la palabra de Dios. Pero, para simplificar, nosotros leemos aquí el lenguaje actualizado. Pero yo prefiero el lenguaje antiguo. Yo soy así, yo prefiero andar en aquellos viejos tiempos. Pero ahí es difícil, es muy difícil que la persona esté en espíritu y no satisfacer la carne. Es muy difícil, es muy difícil. Es una guerra, porque es como dice el texto sagrado. La carne contraría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo contraría la carne. Es así. O usted va a agradar a uno, o usted va a agradar al otro. Quien sirve a Dios anda o debe andar en espíritu agradando al Espíritu Santo y anda en paz. Pero quien no sirve a Dios, anda en la carne, no tiene paz. Es lo que el propio Dios ya dice. Él ya dijo, los impíos, los pecadores, los que andan en la carne, no tienen paz, no tienen paz. No tienen paz no es porque Dios no le da paz, no, Dios le da paz, Dios es paz, pero Él es Padre y paz. Pero si la persona no obedece, si ella es señora de sí misma, de su propia cabeza,
Entonces ella hace lo que ella quiere, lo que tiene voluntad. Ella atiende a los caprichos de la carne, de sus concupiscencias, y obvio es que contraría el Espíritu Santo. Pero, ¿quién hoy en día quiere andar en espíritu? ¿Y quién hoy en día quiere andar en la carne? En la carne todo el mundo anda. Prácticamente la mayoría son más de 8,5 billones de personas en el mundo prácticamente. Y la mayoría es la que escoge la carne. La minoría escoge el espíritu. Quien anda de acuerdo con el mundo, de acuerdo con la moda de este mundo, anda en la carne, pero cosecha los frutos de la carne. Y la Biblia habla con claridad que la inclinación de la carne para la carne es inclinación para la muerte, y es lo que hemos visto. Nosotros hemos visto a muchas personas muriendo precozmente por haber dado lugar a la carne o haber andado en la moda de la carne. Pero cuando la persona desea andar en espíritu, que es inteligente, porque andar en espíritu es andar según a la disciplina de Dios, a la palabra de Dios. Usted amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es amar a su prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no puedo amar a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. ¿Cómo es que yo voy a amar a mi prójimo? Es imposible. Y es esto lo que nosotros hemos visto en este mundo, ¿no es verdad? Las personas se aman más a sí mismas y los otros que se dañen. Discúlpeme la expresión, pero esto es así. Con permiso. Nosotros vivimos en el mundo del egoísmo, del egocentrismo, cada uno por sí y Dios por todos. Es el lenguaje que se habla por ahí. Pero en la realidad, Dios solo es con aquellos que están inclinados a su palabra, temerosos a su palabra, a su voz. Ahí sí, esas personas tienen condiciones de oír la voz de Dios y andar, obedecerla. Consecuentemente, ellas van a tener paz, porque si usted anda en la disciplina divina, usted obviamente va a tener paz. Cuando yo me acostumbro a decir, yo me acostumbro a pensar y a decir, sí, yo estoy viviendo dentro de la disciplina de la palabra de Dios, o sea, quiere decir yo no estoy en pecado, entonces el mal no me puede tocar a mí. ¿Por qué? Porque el mal, el diablo, solo tiene acceso a las personas que no son de Dios. Pero aquellas personas que son de Dios, Dios protege, Dios guarda. Dios, a no ser que tome una actitud errada o ella va a cosechar los frutos de las actitudes erradas. Pero si ella anda de acuerdo con la palabra de Dios, es claro y es obligatoriamente Dios tiene que honrar su fe. ¿O no es? ¿Sí o no? Preste atención. Usted tiene 2 hijos. Un hijo es obediente, él es temeroso a Dios, él atiende a su voz, él oye, él no oye solamente, él escucha, presta atención a su voz y él obedece. Entonces, usted obviamente va a apreciar más a este hijo que al otro, que es rebelde, desobediente, malcriado, en fin, es aquel hijo que solamente le da disgusto, ¿es o no es? Ahora, aquel hijo, fuera que los dos sean hijos, cuando son hijos,
Pero con Dios no hay esta historia de que todos son hijos de Dios, porque esto es algo, solo una conversación. Esto no existe. Si todos fuesen hijos de Dios, todos estarían viviendo en paz. Porque los hijos de Dios tienen paz. Los hijos que no son de Dios no tienen paz. Esta es la realidad. Sea que a la persona le guste, crean o no, esta es la realidad. Pero si yo estoy viviendo de acuerdo con las Sagradas Escrituras, yo estoy caminando en disciplina con Dios, Él obligatoriamente va a tener que guardarme, protegerme. Entonces, si yo enfrento problemas, tengo certeza de que Él me va a librar de aquellos problemas. A veces, para enseñarme, me lleva al desierto para hablarme a mi corazón, pero Él nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo oigo la voz de Dios, oigo la voz de Él, yo temo a Dios. Entonces, si yo estoy viviendo en armonía con Dios, si yo tengo paz dentro de mí, la paz de Dios, entonces mi conciencia no me acusa en nada, en absolutamente nada. Entonces yo no tengo miedo del mundo, yo no tengo miedo del mal, yo no tengo miedo de aquellos que me amenazan. ¿Por qué? Yo soy responsabilidad de mi Padre. Yo soy responsable. Él es responsable por mí. Él me engendró. Entonces Él tiene que cuidarme, cuidar de mí, Él. ¿Él por qué? Porque Él es mi Padre. Vea qué cosa maravillosa, ¿no? Usted puede decir, Él es abusado. Vea cómo Él habla con Dios. Yo hablo así porque sé quién es mi Padre. Yo conozco a mi Padre. Él es así. Él se queda feliz de saber que su hijo cuenta con Él, confía en Él, vive con temor en Él, vive de acuerdo con la voluntad de Él. Ahora, si yo vivo en el pecado, ¿cómo voy a tener paz? ¿Y cómo es que yo voy a cosechar las cosas buenas si yo estoy viviendo en un desorden? Si yo estoy viviendo en el error, si yo estoy viviendo en la carne, ¿cómo es que yo puedo cobrar de mi Padre? Yo quiero ayuda. Yo no puedo cobrar. Pero si yo estuviese dentro de la palabra de Él, entonces yo tengo derecho de cobrar aquello que Él prometió, que Él promete. Incluso, muchas veces, nosotros hicimos desafíos con Él porque la situación estaba complicada. Pero, ¿usted está entendiendo lo que significa andar en espíritu y andar en la carne? Porque si usted quiere entender bien qué es andar en espíritu, usted tiene que entender bien el lenguaje de qué es andar en la carne. Porque cuando usted piensa en el lenguaje de andar en la carne, todo lo que es opuesto de la carne es el espíritu. Entonces, andar en espíritu o andar en espíritu es andar fuera de la moda. Por eso es que hay jóvenes que cuando crecen, niños, cuando crecen, ellos quieren salir, quieren irse de la casa, quieren irse, no quieren quedarse debajo de la tutela de sus responsables, no. En fin, ellos quieren ir para el mundo, quieren libertad, quieren facilidades. Es la carne. Quieren agradarse o quieren agradarle a la carne. Y es eso, mi amiga. Cuando la persona se inclina para la carne, ella se inclina para la muerte. Es esto ahí. Porque no hay compatibilidad, no hay ninguna compatibilidad entre la carne y el espíritu. Porque la carne contraría el espíritu y el espíritu contraría la carne. Andad en espíritu en este mundo es andar fuera de moda. Es tener un casamiento correcto, andar en la disciplina, pero andar en la carne es usted vivir a su voluntad. Es usted estar con uno hoy, con otro mañana, con otra pasado mañana, en fin, es vivir en aquel desorden. Satisface
a la carne por un momento, pero después va a traer dolores de cabeza insoportables. ¿Por qué? Porque la persona andando en la carne solo hace lo que no debe, solo planta lo que no debe y quiere luego que le guste o no, sea que ella tenga suerte o crea en el azar, ella va a cosechar aquello que plantó. Y cosechando lo que plantó, va a cosechar el mal, porque ella está plantando lo que es de la carne, satisfaciendo la carne. Ahora, cuando la persona anda en espíritu, ella vive en espíritu, ella tiene placer en vivir en espíritu. ¿Por qué? Porque a ella le gusta el orden, a ella le gusta la disciplina. ¿No es así? Por ejemplo, a usted que le gusta llegar a su casa y bañarse y quedarse limpio, colocarse una ropa limpia, eso no es. A usted estar en familia, con sus seres queridos, en paz, no es bueno. Llega del trabajo cansado, usted luchó, pero cuando llega a casa es un pedacito de cielo. Paz, hay respeto, hay concordancia. Ahora, esto es disciplina. A la persona que le gusta el desorden, poco se preocupa, no se baña, se coloca la ropa sucia, la casa es un desastre, todo patas para arriba, en fin, es un infierno. Pero yo me imagino, usted sabe, andad en espíritu si usted quiere esté listo para andar fuera de moda. Fuera de moda. Obispo, entonces, siga la carne. La carne es eso. Usted anda de acuerdo con la voluntad, con la codicia de la carne. Ahora, es como el Espíritu Santo dice, el propio Espíritu Santo habla a través del propio apóstol Pablo, andad en espíritu y no satisfagáis o no cumpliréis con la concupiscencia, el deseo ardiente de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo contra la carne. Estos se oponen uno al otro para que no hagáis las cosas que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, dice aquí, no estáis en paz con la ley. La ley mosaica es difícil, es inflexible. Es imposible que la persona ande en la ley de Moisés. Es imposible. Pero cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es quien le va a dirigir a ella, la va a guiar de acuerdo con su voluntad. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando una persona está en espíritu, es guiada en el Espíritu, ella no es religiosa, ella es guiada por el Espíritu Santo. Ella vive de acuerdo con Dios, ella está en paz con ella misma y sobre todo con Dios. Pero cuando la persona no vive en espíritu, no tiene el Espíritu Santo, infelizmente ella sufre todos los disgustos, las desgracias de los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es contra la carne. Por eso el apóstol también dice, mortificad pues vuestros miembros. O sea, él está hablando ¿con quién? Él está hablando con la iglesia de Colosos. Era la iglesia de Colosos. Entonces, aquellos miembros, aquellos cristianos, ellos tenían sus problemas personales y el Espíritu Santo habla, da esta palabra.
mortificaos, o sea, anulaos, cancelad vuestros deseos carnales, codicias, las peleas, las malicias, las envidias, las palabras, las conversaciones, el chisme para acá, chisme para allá. Mortificad eso. Si es y querés agradar a Dios. Esta es la realidad. Entonces, para andar en la carne, amiga, amigo, usted tiene que abandonar la carne. Usted tiene que andar fuera de moda. Pero no se olvide que andar en el Espíritu es vivir en el reino de Dios. ¿No es esto lo que Jesús dice? Ahora usted puede entender, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. No es el reino de Israel, no es el reino físico, materialista, carnal, no. Es el reino de la paz, es el reino del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella tiene el rey, pero tiene el rey no en el estómago, sino el Espíritu Santo conduciendo su vida. Y ella entonces anda de acuerdo con la voluntad de Él, porque el Espíritu Santo le dirige, le enseña. Jesús habló sobre esto. Él dice que cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, Él os guiará en toda verdad. Quiere decir, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, en otras palabras, cuando usted nace del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo conduce su entendimiento, su mente, Él conduce su vida, Él enseña, Él orienta, Él no obliga, Él dirige, Él habla, Él enseña, no vaya por ahí. Si usted quiere ir, usted puede ir, pero le va a ir mal. Pero Él habla, Él enseña, y quien tiene juicio, obviamente, obedece. Quien no tiene, no obedece, pero va a pagar el precio, aún teniendo el Espíritu Santo. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, cuando la persona recibe el sello del Espíritu Santo, el pecado no tiene dominio sobre ella. La carne no tiene más dominio sobre ella. En cuanto ella no tenga el Espíritu Santo, la carne es débil y la carne le va a hacer caer. Pero después que ella recibe el Espíritu Santo, ella se vuelve fuerte, ella pasa a andar en espíritu. Y en espíritu o en el Espíritu Santo, porque el pecado, la esclavitud del pecado, no tiene más dominio sobre ella. No es más esclava del pecado. Ella no es más esclava de la carne. Entonces, yo sé que cuando nosotros hablamos sobre este asunto, nosotros estamos hablando de un asunto fuera de moda. Ni a todo el mundo le gusta escuchar. Si nos quedamos hablando de esto en la iglesia va a quedarse vacía. Pocos van a quedar. Esta es la realidad. Pero como yo no tengo compromiso con nadie, sino con mi Señor, yo estoy hablándoles a ustedes justamente para que ustedes vengan a pensar, a razonar y ver, evaluar, analizar su propia vida. Porque si usted está interesada o interesado en andar en espíritu, alguien pidió para hablar de este asunto, usted está interesado en andar en espíritu, nosotros estamos aquí intentando pasarles a ustedes aquello que el Espíritu Santo nos ha hecho entender. Porque aquellos que se inclinan para la carne, se inclinan para la muerte. Pero aquellos que se inclinan para el Espíritu Santo, se inclinan para la vida, para la eternidad. ¿Está bien? Ya hablé demasiado. Mañana estaremos de vuelta en este asunto. Dios los bendiga en nombre del Señor Jesús. Discúlpeme, me olvidé. En esta madrugada de lunes
a las 3 de la mañana aquí en Europa. En Brasil serían las 11 horas de la mañana, no, 11 horas de la noche. Aquí son a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, ahí en Brasil. Son las 11 de la noche. Yo voy a hacer una vigilia, un ayuno, la vigilia del Espíritu Santo, la vigilia de la madrugada. Entonces, nosotros vamos a hacer esta reunión especial aquí en Chelas, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, en el centro de Lisboa, a las 3 de la mañana, para las personas interesadas en recibir el Espíritu Santo, para las personas que quieren andar de acuerdo con la voluntad de Dios. Si usted quiere participar de esta vigilia, va a ser transmitida. Usted puede participar desde su casa, desde la iglesia, donde quiera que usted vaya, a las 11 de la noche, allí en Brasil. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.